Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este versículo te invitamos a participar con nosotros aquí en Casa Oración de nuestro servicio. Te esperamos. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Esta canción, esta alabanza no es casualidad, hermano. Esta alabanza es porque hoy vamos a hablar de la iglesia. Una pregunta, hermano, de verdad. Si os parece bien, ¿os podéis venir algunos para adelante? Si os parece bien, si queréis, si podéis, ¿os podéis venir para adelante algunos? Si no, no pasa nada, hermanos, de verdad. Si no, no hay ningún problema. Lo hacemos así y ya está. Bueno, hay algunos que se van animando. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos, de verdad, de corazón. Habíamos puesto ahí unas cositas pero bueno, está bien, hermano. Muchas gracias, de verdad. Muy amable. Hoy vamos a hablar de la iglesia, pero vamos a hablar entre todos. O por lo menos vamos a intentarlo, ¿vale? Hablar de la iglesia, con la gracia y con la ayuda de Dios. Y fijaos, este lunes tuvimos el curso de bautismo, y a que no sabéis de lo que estuvimos hablando, de la iglesia. Fue casualidad, o algunos dirían diosualidad, ¿no? Como que las cosas a veces no pasan por casualidad. Y yo entendía en mi corazón, yo me quebrantaba. Cuando estaba preparándome, sabía que tenía que hablar de este tema con todos vosotros. Hermanos, Dios ama mucho, mucho, mucho a su iglesia. Dios ama mucho a su iglesia. Hasta el punto que Él dio su vida por nosotros, por su iglesia, por los que iban a ser redimidos por la sangre de Jesucristo, que somos todos nosotros y que formamos parte de esta iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. Hermano, ¿habéis notado? El tema lleva muchísimos versículos bíblicos, Y es que la iglesia tiene fundamento bíblico. La iglesia de Jesucristo tiene fundamento bíblico. Él murió por la iglesia y Él vino a esta tierra a morir por nosotros. Resucitó, fue al cielo, presentó el valor del sacrificio delante de Dios el Padre. Y en el Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y se fundó la iglesia primitiva. La primera iglesia. Nosotros hoy formamos parte de la iglesia. Efesios 1:7. Vamos a preguntar por algunos versículos, quizás no todos porque a lo mejor no va a dar tiempo. Así que si queréis podéis tener en vuestra mano vuestra espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y vamos
a ver si entre todos podemos, de alguna forma, hablar de estos versículos. Efesios capítulo 1, versículo 7. Fijaos, como he dicho, somos redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 1 y versículo 7? ¿Alguien lo tiene? Muy bien, redención por su sangre y perdón de pecados. Perdón de pecados. Fijaos, el libro menciona que redimir significa pagar el precio para liberar a alguien o liberar a alguien de una deuda o una opresión. Y este versículo nos enseña que la redención de los creyentes solo se logra a través de la sangre de Jesucristo. Que su sacrificio en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Pagó el precio por nuestros pecados, lo que nos da, fijaos, el perdón y la libertad de la culpa. El Señor Jesucristo, mediante su sacrificio, nos liberó de la condena del pecado. Y ahora hemos sido restaurados a una relación con Dios. Algo que se perdió al principio con Adán y Eva cuando se rebelaron contra Dios y desobedecieron y pecaron. Ahora, a través de la sangre de Jesucristo, hemos sido restaurados a una relación directa con nuestro Dios. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar oportunidad a todos para que puedan de alguna forma participar, ¿verdad? Mediante los versículos bíblicos. Somos también, dice, separados del mundo. ¿Qué significa ser separados del mundo? Segunda a los Corintios capítulo 6, versículos del 16 al 18. ¿Lo tiene alguien? Amén. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña, nos exhorta a separarnos del mundo y a los sistemas de valores y prácticas del mismo. Fijaos qué importante. Dice el versículo que nosotros, los creyentes, ¿qué somos? Templo de Dios. Y por tanto, estamos llamados a vivir de una manera distinta, apartarnos de las influencias y de las prácticas pecaminosas de este mundo, puesto que somos templo del Dios vivo. Pero fijaos, este llamado a separarse no es para aislarse, sino para ser apartados para Dios y reflejar su santidad. Esta es una palabra en mayúscula, ¿verdad? Subraya la importancia de estar separados para reflejar al mundo su santidad, la santidad de Dios y los valores también de Dios, hermanos. Pero también somos practicantes de los preceptos, de los mandatos, de los principios de Cristo. ¿Qué dice Tito capítulo 2, versículos del 1 al 14? ¿Alguien que lo tenga? Sí. 2 del 11 al 14. Amén. Muchas gracias, Carlos. Para la próxima dame oportunidad a todos. ¿Os parece bien? Para que todos podamos participar. Muchas gracias. Es decir, este versículo habla de los preceptos y al hablar de los preceptos se refiere a las enseñanzas o a los mandatos y a las órdenes dadas por Jesucristo. Y los preceptos de Cristo, hermanos, son las instrucciones que nos guían a vivir de acuerdo a su voluntad.
Estos versículos que ha mencionado Carlos, pues nos muestra que la gracia de Dios nos enseña a vivir ¿cómo? Pues a vivir de una manera santa, renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo. La Iglesia debe ser practicante de estos preceptos, lo que implica una vida diaria de obediencia a Dios y de compromiso a estos principios o a estos preceptos de Jesús. También dice el libro que la Iglesia, ¿qué es? Una familia. La Iglesia como una comunidad de creyentes comparada, fijaos, a una familia espiritual. Y esto nos muestra que los cristianos debemos cuidarnos unos a otros y además de vivir en unidad también. ¿Qué hace una familia? Pues una familia se apoya cuando hay necesidad. Gálatas 6:10, ¿lo tiene alguien? Gálatas 6:10. Gracias, Carlos. Gálatas 6:10. Alguien que con buena voz, por favor, que lo pueda leer para que lo oigamos todos. Miriam. Amén. Fijaos, este versículo resalta que debe de haber solidaridad dentro de la Iglesia. Y como una familia de creyentes, debemos de estar dispuestos a apoyarnos mutuamente en momentos de necesidad. En momentos de necesidad. Hermanos, y están habiendo en la Iglesia y habrán momentos de necesidad. Pues bueno, nosotros debemos de apoyarnos mutuamente. Pero fijaos, apoyarnos mutuamente no solamente hablamos dar apoyo material, no solo apoyo material, sino también apoyo emocional y apoyo espiritual. Una iglesia debe ser un lugar, de ahí la canción, ¿recordáis? Un lugar donde todos los miembros nos ayudemos en nuestras luchas, en nuestras dificultades, en nuestros desafíos, demostrando así el amor de Cristo que está en nosotros y reflejarlo a otros en la iglesia. Apoyarnos, ayudarnos en momentos de luchas, de dificultades y de desafíos. Hermanos, y como he dicho, tal vez hoy algunos de nosotros estamos pasando por esta situación, pues debemos de apoyarnos unos a otros. Una familia donde gozamos del amor de un padre y un hermano. A ver, Hebreos 2:10 al 12. Alguien con buena voz. Sí, la hermanita, por favor. Amén. Muchas gracias. Así es, hermanos. Se nos habla de la relación de hermanos y de hijos de Dios. Fijaos, Jesucristo dice la palabra de Dios que es nuestro hermano mayor, el hermano mayor de los creyentes, de los que creemos en Él. Y Dios, el Padre, es nuestro Padre celestial. Como parte de esta iglesia, hermanos, todos nosotros disfrutamos del amor paternal de Dios, pero también del amor fraternal entre nosotros los hermanos. Y este amor incluye el apoyo, la cercanía y el cuidado mutuo, como lo hay en una familia natural, ¿verdad? Apoyo, cercanía y cuidado mutuo. Yo, sinceramente, hermanos, si tuviera que hacer una lista de todas las cosas que aquí estamos hablando y vamos a hablar,
sería muy larga. Una lista en la que proponerme en mi corazón, ser verdaderamente un miembro de la Iglesia de Jesucristo, o ser parte, pero activa, en todas estas cosas que estamos hablando de la Iglesia de Cristo. Una familia, la Iglesia es una familia donde reina el amor fraternal. Primera de Pedro 3:8, este lo leo yo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Hermanos, el amor fraternal es esencial en la familia de la fe. Aquí se nos exhorta a tener un sentido común, a practicar. Y una cosa, cuando alguien practica algo, es que tiene costumbre de hacerlo, ¿verdad? Practicar la compasión, practicar la misericordia y practicar la amistad unos con otros. El amor debe de siempre prevalecer en la Iglesia de Jesucristo, pues el amor de Cristo hace que nosotros experimentemos lo que significa ser una familia. Y al experimentar ese amor, nosotros los creyentes nos vamos a cuidar y nos vamos a amar, fijaos, sin egoísmo y buscando el bien o el bienestar de los demás. Pero también la Iglesia es una familia donde hay disciplina de amor o en amor. ¿Disciplina? Sí, disciplina. Primera de Pedro 4:17, ¿lo tiene alguien? Rápidamente. Amén, muchas gracias. Amén. Así es. Este versículo, fijaos hermanos, habla de la disciplina dentro de la Iglesia. Al ser una familia también es necesario que haya corrección y que haya disciplina cuando alguien se desvía del camino. Pero la disciplina en la Iglesia debe de ser siempre en el contexto del amor y con el propósito de restaurar a la persona y no de castigarla. Ese es el propósito, restaurar a la persona y no castigarla. Y esta disciplina lo que busca es mantener la santidad y la unidad de la familia de Dios, asegurándonos así de que todos estemos andando de acuerdo a los preceptos o a los principios del Señor. También dice que la Iglesia es una familia donde hay respeto. Este texto es precioso, hermanos, me encanta. Respeto. Primera de Timoteo 5, 1 y 2. ¿Alguien que lo tenga? Amén. Palabras que están dirigidas, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito son cartas pastorales. Timoteo, un pastor de iglesia, ayudante también del apóstol Pablo, habla acerca de que no reprendas al anciano. Sin embargo, dice no reprender, pero sí dice exhórtale. No lo reprendas. ¿Pero cómo? ¿Cómo hay que exhortar? Pues fijaos, este versículo habla del respeto mutuo que debe de haber dentro de la familia. Cada miembro de la Iglesia debe de ser tratado con dignidad sin importar su raza, su edad, su posición. Cada miembro debe de ser tratado con dignidad sin importar su edad y su posición. Los ancianos deben ser tratados como padres. Las madres, las mujeres mayores o las ancianas como madres. Y los jóvenes como hermanos y como hermanas. Fijaos, si hay respeto mutuo dentro de la Iglesia, eso va a fomentar una atmósfera de armonía y de amor dentro de la Iglesia. ¿Y sabéis lo que va a suceder? Que si hay respeto mutuo, ¿cómo nos vamos a sentir? Nos vamos a sentir amados,
nos vamos a sentir valorados y nos vamos a sentir cuidados. Hermanos, es que cuando Dios hace algo, lo hace bien. Si habla de tener respeto, respetar la dignidad, es porque eso es algo bueno, es algo positivo para nosotros y fomenta un buen ambiente espiritual dentro de la iglesia. En resumen, la iglesia es una familia espiritual en la que los creyentes nos apoyamos en tiempos de necesidad y experimentamos el amor de Dios como Padre y el amor de los hermanos en Cristo. En la iglesia debe de ser un lugar donde se viva en armonía y en amor fraternal, donde también se ejerce cuando es necesario, se ejerce la disciplina en amor para mantener la santidad y donde también hay respeto mutuo. Ahora, la iglesia dice que es también comunión. Fijaos, la comunión en la iglesia es uno de los aspectos fundamentales que define la vida cristiana. Hechos 2:42. ¿Qué dice Hechos 2:42? A ver, alguien que lo quiera decir con buena voz. Amén. Muy bien. Amén. Muchas gracias. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fijaos, la doctrina de los apóstoles se refiere a las enseñanzas fundamentales de Jesús y sus apóstoles que forman la base de la fe cristiana. Y es que la iglesia primitiva perseveraba en aprender, perseveraba. ¿Sabéis lo que significa perseverar, verdad? Se esforzaba, era constante en aprender y practicar estas enseñanzas. Para ellos la doctrina no solamente era un conjunto de creencias, sino era una forma o una guía para vivir, pero ¿cómo? De acuerdo a la voluntad de Dios. Y este énfasis en la doctrina subraya la necesidad que debe de ser aferrarnos fielmente a las Escrituras y continuar enseñando fielmente lo que Cristo nos ha confiado. Esta enseñanza es esencial para edificar a los creyentes, guiarlos a la vida espiritual y protegerlos o protegernos de las enseñanzas erróneas. La sana doctrina, hermanos, es clave para la salud y la unidad de la iglesia. ¿Para qué es clave la sana doctrina? Para la salud espiritual y la unidad de la iglesia. Pero también dice que debe de haber ¿qué? Comunión. Porque Hechos 2:42 no solamente se refiere a la relación con Dios, sino también a la relación entre los miembros de la iglesia. Y en este contexto, comunión significa compañerismo en unidad a la hora de compartir la vida entre los creyentes. Los cristianos, hermanos, no solamente se reunían para aprender la doctrina, sino también para compartir sus vidas, para compartir sus recursos y para compartir sus bienes. Y ellos vivían como una familia espiritual, apoyándose mutuamente en el amor y practicando el cuidado mutuo. La comunión también se expresaba a través, fijaos, de la oración, como ha leído el hermano en el versículo, oración conjunta. Oraban, partían el pan, lo que era que celebraban la cena del Señor, esa ordenanza que Dios, Jesucristo, había instituido, y también se mostraban o se manifestaban los dones como el de servicio a los demás. Y este tipo de comunión era vital porque refleja el amor de Cristo, hermanos. Este tipo de comunión era vital antes y es vital ahora porque refleja el amor de Cristo y crea una comunidad de creyentes firme, establecido en el fundamento, establecido en la enseñanza, establecido en el amor y en el ejemplo que Cristo nos ha mostrado. En resumen de este punto, doctrina de los apóstoles significa aprender y vivir según las enseñanzas de Cristo. Y la comunión, vivir en unidad, en apoyo mutuo y en compañerismo, demostrando el amor de Cristo
entre nosotros. Son aspectos, hermanos, fundamentales en la vida del creyente. Somos iglesia y como iglesia nos esforzamos, ¿verdad?, por practicar, como hemos dicho antes, todas estas cosas. Pero hay dos elementos indispensables para mantenernos en comunión los unos con los otros. Efesios 4:3, ¿lo tiene alguien? Amén. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos. Se habla de dos puntos claves. ¿Cuáles son? ¿Lo habéis visto? Versículo cortito. 1, la unidad. Y 2, la paz. La unidad y la paz. Fijaos, la unidad es fundamental dentro de la iglesia. En este versículo, Efesios 4:3, se nos exhorta a ser solícitos. ¿Qué significa ser solícitos? Ser diligentes en mantener la unidad. Lo cual significa que tenemos que hacer un esfuerzo por preservar esta armonía que debe de haber dentro del cuerpo de Cristo. La unidad no solamente se trata de estar juntos físicamente, sino estar unidos, ¿sabéis en qué? En mente, en corazón y en propósito, siendo una fe, una doctrina y teniendo muy claro cuál es la comisión, el propósito que Dios nos ha encomendado. La unidad es un testimonio poderoso para el mundo, porque de esta forma el mundo observa y ve cómo nos ha afectado, nos ha beneficiado esa obra de reconciliación de Dios con el hombre. ¿Y dónde ve eso el hombre? ¿Dónde ve eso la gente? Pues en la iglesia de Jesucristo, cuando manifestamos o cuando mostramos que hay unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, la unidad está en nosotros. Jesús oró para que tú y yo seamos uno, para que ellos sean uno en mí, yo en ti. La unidad está en nosotros ya. Ahora solamente falta una cosa, ¿sabéis qué? Mantenerla, practicarla. Ahí es, exactamente. Pero la unidad es fundamental, hermanos, en la iglesia. La unidad en el amor, en el espíritu. Fijaos, la iglesia debería de ser. Yo sé que esto es un ejemplo perfecto en grado sumo, pero la iglesia es un reflejo de la unidad perfecta que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué decimos en cuanto a la paz? ¿Cuántos desean la paz en su vida? Todos deseamos. Pues esa paz que deseamos es esa paz que tenemos que manifestar, que mostrar también en la iglesia, en la congregación como miembro de la iglesia. Fijaos qué importante es la paz, porque la paz es el vínculo que mantiene la unidad dentro de la iglesia. Es la armonía que experimentamos los creyentes cuando, fijaos, vivimos sin conflicto, sin resentimiento y sin tener nada con nadie. Sin tener ningún problema, hermanos. Cuando oremos, digámosle al Señor, Señor, perdóname si he ofendido a mi hermano y te pido perdón por ofender a mis hermanos también. Verás cómo en ese momento Dios va a traer paz a tu vida, paz a tu corazón. Verás cómo cuando entres por la puerta y veas a tu hermano, no te va a dar la vuelta, no. Vas a ir directamente a él, dar un abrazo y decir, te amo. De corazón, te amo. La paz es fundamental dentro de la iglesia. La paz de la iglesia es la que proviene de la reconciliación que Dios ha hecho con el hombre y entre los miembros del cuerpo de la iglesia que somos todos nosotros. Esto no quiere decir que Dios quiera que no hubieran problemas dentro de la iglesia, Dios quiera que no hayan disputas. No, van a haber disputas, pero si vamos a practicar la paz, vamos a hacer todo lo posible por reconciliarnos con nuestro hermano, buscando esa unidad y buscando esa paz de la que estamos hablando y que es tan importante dentro de la iglesia. ¿Habéis visto lo que dice la número C? Dice, cualquier actitud que cause división. Dice, cualquier actitud que cause división, ¿qué es? Es pecado.
La división dentro del cuerpo de Cristo no es algo que deba de tomarse a la ligera, pues la unidad y la paz son valores centrales dentro de la Iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3. ¿Alguien que lo quiera decir en voz alta? Leerlo. Primera a los Corintios 3, del 1 al 3. Amén. Muchas gracias, hermano Paco. Este pasaje, hermano, ¿qué nos muestra? Pues muestra que cuando hay celos, contiendas, que son peleas, disensiones, que son divisiones, es una señal de que los creyentes estamos actuando de una manera carnal y no espiritual. En lugar de reflejar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, estaríamos actuando según nuestros propios deseos egoístas. ¿Y sabéis lo que causa eso dentro de la iglesia? División. Y como hemos dicho, la división es pecado. Es un obstáculo para la unidad y para la paz dentro de la iglesia. Filipenses 2, del 1 al 3. ¿Qué dice? Filipenses 2, estamos esperando a que lo pongan ahí, ¿verdad? Amén, muchas gracias. Así es, hermanos. En Filipenses 2, versículos que acaba de leer la hermana, ¿a qué nos está exhortando el apóstol Pablo? Pues Pablo nos está exhortando a los creyentes, fijaos, parece que no, pero esto es algo importante dentro de la iglesia. ¿A qué nos está exhortando? A actuar ¿cómo? Con humildad. Con humildad. A evitar ¿qué? La contienda, la pelea, a evitarla. Y también a evitar ¿qué? La vanagloria, que puede ser ¿qué? El orgullo. El orgullo. Todo este tipo de actitudes, hermanos, no tienen cabida dentro de la iglesia. Es verdad, el Señor todavía tiene que hacer una obra perfecta en mi vida, en vuestra vida. Estamos en proceso, ¿verdad? El Espíritu Santo, si nos dejamos en manos del Espíritu Santo, si no le ponemos obstáculos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hacer que en nuestra vida podamos reflejar estas cualidades. Porque ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Amén. Lo sabemos. Ahora falta que nosotros dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos mostrar esto a otros. Si es que esto es algo que nos va, fijaos, vamos a traer bendición a la iglesia, pero si nosotros también somos así afuera, como hablábamos antes, las personas van a ver que hay algo en nosotros distinto a los demás. Y eso puede dar paso. Somos luz en este mundo de oscuridad, a que podamos hablarle de Cristo y que las personas puedan venir a los pies de Cristo gracias a esa buena conducta, a ese buen, puedes cogerlo, a ese buen ejemplo. Evitemos todas estas actitudes. Por eso dice Colosenses, vestidos pues como escogidos, llamados santos, llamados de entrañable, dice de entrañable. O sea, si ya la misericordia de por sí, me gusta este versículo, porque si ya la misericordia de por sí es buena, desde un punto de vista espiritual es buena, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos porque a veces nos tendremos que soportar unos a otros también. Y también dice, perdonándonos unos a otros como si tuviéramos causa de queja contra otro y hacerlo de la manera como Cristo nos perdonó.
La verdad es que el Señor no ha puesto el listón muy alto, ¿verdad? Pero Él espera que yo lo haga. Él espera que tú lo hagas también. Porque si Él lo hizo, si Él nos perdona a nosotros, ¿cómo estamos? ¿Obligados a qué? A perdonar. Así es. En resumen, para mantener la comunión en la iglesia, la unidad, ¿y qué más? La paz son indispensables. La unidad y la paz. Y cualquier actitud que cause división, celos, contiendas, vanagloria, quejas, ¿qué es? Es pecado, hermanos, también. La iglesia debe de ser un lugar donde se cultive la humildad, el perdón, la paciencia, promoviendo la unidad y el amor mutuo. Ahora, hablemos de las figuras de la iglesia. ¿Habéis visto las que hay? Figuras de la iglesia. Fijaos, la iglesia, según la Biblia, está descrita a través de varias figuras que nos van a ayudar a entender mejor nuestra identidad y nuestra función en este mundo también. Nuestra identidad y nuestra función en este mundo. Y estas figuras revelan diferentes aspectos del propósito de la iglesia, así como la relación que Dios tiene con su iglesia. Dice, somos el pueblo de Dios. ¿Acordáis de la canción? Cuando estaba preparándome esa de somos el pueblo de Dios. Esa canción. Somos un pueblo especial. ¿Recordáis esa canción? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para anunciar desde aquel que nos llamó a su luz. Eso somos nosotros, hermanos. Somos un pueblo, ahora estamos más contentos, si cabe. Somos el pueblo de Dios, hermanos. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Os lo habéis parado a pensar, a meditar? Claro, lo decimos mucho, mis hermanos lo predican mucho, lo predicamos mucho, que somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9. Alguien rápido que lo pueda. Muy bien, amén, muchas gracias. Así es, Somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar esas virtudes. La iglesia es llamada pueblo de Dios y ese término refleja, fijaos, ¿qué refleja? Identidad especial. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos una identidad especial y somos escogidos por Dios y somos una posesión especial. ¿Qué somos? Lo decís junto conmigo, una posesión especial de parte de Dios. Hermanos, somos privilegiados, ¿verdad? Ahora, falta que de alguna forma lleguemos a asimilar o a entender lo que esto significa. Fijaos, al igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia ha sido llamada a vivir en santidad, para así anunciar las virtudes de Dios a este mundo. Y como pueblo de Dios, los cristianos tenemos una misión, que es proclamar el evangelio de la salvación y reflejar la gloria de Dios. Reflejar la gloria de Dios, pero ¿en dónde? En nuestras vidas. Como pueblo de Dios tenemos esa comisión, predicar el evangelio y reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. También dice que somos el cuerpo ¿de quién? El cuerpo de Cristo. Alguien que no haya leído un versículo y que quiera leerlo, que tenga ese deseo en su corazón. Efesios capítulo 1, 22 y 23. Alguien que no haya leído antes, que quiera hacerlo. Amén. Muchas gracias. Amén. La iglesia, como estamos viendo, es descrita como también, como el cuerpo de Cristo. Y esto es una figura que resalta ¿qué?
la unidad y la interdependencia. O sea, nos dependemos unos de otros como creyentes. Quienes somos miembros de este cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Porque nosotros somos el cuerpo visible. ¿De quién? De Cristo. Porque ¿qué es Cristo si nosotros somos su cuerpo? La cabeza. Entonces, ¿el mundo qué ve? El mundo ve a Cristo en nosotros a través de todas estas cosas que estamos hablando que debemos demostrar al mundo, que debemos demostrar en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Fijaos, el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Vosotros pensáis que todos los miembros que tenemos en nuestro cuerpo son importantes? Todos son importantes. Desde el más grande hasta el más pequeño. Pongamos como por ejemplo la mano. ¿Necesitamos los 5 dedos? Todos se necesitan, ¿verdad? ¿Os imagináis, por ejemplo, que no tuviéramos el dedo pulgar, se dice? ¿Que no lo tuviéramos? A la hora de sujetar las cosas, ¿cómo lo haríamos? Con dificultad, ¿verdad? O que solamente tuviéramos una pierna. ¿Cómo andaríamos? Andaríamos mal, ¿verdad? Necesitaríamos ayuda externa para poder andar, ¿verdad? Todos somos importantes dentro de la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos somos, diría yo, hermanos, desde el corazón, necesarios dentro de la iglesia. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos somos necesarios. Pero dice la C que también somos, ¿qué? Sacerdotes. Alguien que no haya leído, que quiera leer. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6, ¿has leído, Conchi? Amén, muchas gracias. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Fijaos, la iglesia está descrita como, según acabamos de leer, como sacerdotes. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿sabéis qué hacían? Eran los que tenían acceso directo a Dios y mediaban entre Dios y el pueblo. En este caso, el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año al Santísimo a derramar la sangre sobre el propiciatorio del arca de la alianza. Solamente él tenía ese privilegio. Y los sacerdotes que hacían otras labores también, ofrecer otro tipo de sacrificio, preparaban la mesa del pan, hacían sacrificios también, en fin, todas esas labores que estaban relacionadas directamente con Dios, directamente. Y luego también mediaban entre el pueblo de Israel y Dios. Fijaos, ahora todos los creyentes somos sacerdotes en Cristo, lo que significa que tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús. Y todos nosotros como sacerdotes entonces también, al igual que en aquella época, estamos llamados a interceder. ¿A interceder por qué? A interceder por este mundo que va a la perdición. Para que cada vez más personas puedan venir a los pies de Cristo y cada vez más puedan venir a la casa de Dios a adorarle y a servirle. Como creyentes tenemos el privilegio, hermanos, y la responsabilidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y de presentar nuestras vidas como sacrificio vivo para Él. Pero también dice que somos, ¿qué? Habla de la esposa. La esposa. Dice Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos, 19:7.
y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y Apocalipsis 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré a la esposa, la mujer del Cordero. Y es que la iglesia también está descrita como la esposa de Cristo. Y esta figura que destaca por la relación de amor y fidelidad que hay entre Cristo y la iglesia, pues así como el esposo y la esposa tienen una unión íntima y un compromiso mutuo, el Señor Jesucristo se compromete también. Fijaos, el Señor Jesús se ha comprometido también a amar y a cuidar a su iglesia. Y la iglesia que está comprometida también, la iglesia está comprometida a serle fiel a Dios y a amarle también a Él, a amarlo a Él y a serle fiel. Es un compromiso, hermanos, que tiene Dios con su iglesia, con su esposa. Y por último, la casa de Dios. Casa de Dios, dice Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sino siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Y 1 Timoteo dice, pero por si tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dice, la casa de Dios, ¿quién es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. En la iglesia y en la casa de Dios. En la iglesia y en la casa de Dios. Somos iglesia, somos casa de Dios. Y la iglesia es conocida también como casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios, ¿qué es lo que habita, hermanos? En la casa de Dios habita la presencia de Dios. ¿Qué habita en la iglesia? Habita la presencia de Dios. Hermanos, esto es un privilegio que aquellos que no conocen a Dios, que aquellos que no tienen a Dios, no saben y no tienen en sus vidas. No tienen en sus vidas. Ahora los creyentes somos casa de Dios, lo que significa que la iglesia es un lugar de adoración, un espacio sagrado donde Dios se encuentra entre su pueblo y donde los creyentes deben de vivir o debemos de vivir en santidad y en obediencia. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Columna y baluarte de la verdad. En resumen, hermano, somos el pueblo de Dios. ¿Escogidos para qué? Para proclamar sus virtudes. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que estamos unidos en Cristo, con Él como cabeza. Somos sacerdotes. Tenemos acceso a Dios y servimos a Dios en adoración, en su casa, en su iglesia, todos juntos, en paz, en amor, en unidad, en armonía. Somos la esposa de Cristo. Hay una relación entre el Señor y nosotros de amor y de fidelidad. Y somos casa de Dios, lugar donde habita Dios. Y los creyentes vivimos ¿cómo? En santidad, hermano. Objetivos principales de la iglesia local. ¿Cuáles son esos objetivos principales de la iglesia? Adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Como dice Juan capítulo 4, versículo 23, los verdaderos adoradores adorarán a Dios ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Y qué significa esto, hermano, hermana? ¿Qué significa? Porque nuestra adoración debe de ser auténtica, verdadera, sincera y debe de ser guiada por el Espíritu Santo. En espíritu y en verdad. Además dice la palabra de Dios que a esos es a los que el Padre busca, a esos adoradores, a los que le adoran en espíritu y en verdad. Debemos de tener como objetivo edificar y disciplinar a los miembros de la iglesia, aunque esta segunda parte está encargada a los responsables, edificar, me ha fallado la vista, edificar, muchas gracias. Edificar y discipular a los miembros. Edificar y discipular. Hermanos, es esencial que nos edifiquemos unos a otros. ¿Cómo venimos muchas veces a la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? Una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Necesitamos consejos, necesitamos un abrazo, es necesario. Y en la iglesia, hermanos, hay, según Efesios 4, del 1 al 13, se hablan de ministerios que se dedican a eso,
a edificar y a ayudar a que los cristianos, los creyentes, alcancemos la madurez. Hay apóstoles, pastores, evangelistas, y maestros, profetas que se dedican a eso. ¿Y qué es lo que están buscando ellos? Buscan la unidad dentro del cuerpo de Cristo, la edificación, la unidad dentro de la iglesia de Jesucristo. La C, comunicar el evangelio a todo el mundo. Tenemos una gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. ¿Alguien se lo sabe de memoria este versículo, la gran comisión? Alguien que lo diga en voz alta, que lo escuchemos todos. ¿Estamos esperando en la pantalla? A ver, está puesto ya. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Amén. Esa es la gran responsabilidad, pero no solamente de unos pocos miembros dentro de la iglesia, esa es la gran responsabilidad que tenemos. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Si tenemos paciencia, enseguida terminamos, hermano. Esa es la gran responsabilidad que tenemos todos los miembros de Cristo, y es de predicar el evangelio, de enseñar a otras personas, de discipular y de enseñar todo lo que Dios, lo que el Señor nos ha enseñado. Somos testigos de Cristo, y como Hechos capítulo 1, versículo 8, ser testigos habla de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ese es un requisito o un objetivo que deberíamos de tener nosotros, los creyentes. Creciendo, llevando la unidad en la santidad. Dícela en este caso, hermanos, crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. Los creyentes debemos de crecer desarrollando. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Pues cuando desarrollamos una relación profunda con Cristo, cuando lo conocemos más y cuando cada día nos sometemos a su voluntad. Y este crecimiento se logra a través de ¿qué, hermanos? ¿Qué pensáis? A través de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de la, como estamos haciendo hoy aquí, a través de la comunión. Y también, y muy importante, a través de la obediencia a su voluntad. Luego también otro objetivo debería de ser de llevar una vida de santidad. Llevar una vida de santidad. La santidad es un llamado, hermanos, es un llamado para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos sido llamados a la santidad, es un mandato. Nuestra conducta, velar por la santidad, buscar la santidad, hermanos, porque Dios es santo y su pueblo, su iglesia, debe de andar en santidad. Hacer el bien y evitar el mal. No sea vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Vence el bien con el mal, hermanos. A veces parece difícil. Vence el mal con el bien, no siendo vencido de lo malo, sino vence el bien con el bien y el mal. Me he confundido de traducción, pero sí, es verdad, eso dice. No sé, disculpadme, ¿eh? ¿Lo había entendido? Muchas gracias. Muchas gracias. Así, tenemos que vencer el mal con el bien, haciendo lo bueno, haciendo el bien a otros. Los creyentes también somos llamados a hacer el bien y a evitar el mal. Debemos de amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios, amar al prójimo. Jesucristo resumió, hermanos, Jesucristo resumió la ley y los profetas en amar a Dios y en amar al prójimo. Esto también debe de ser algo importante en nuestra vida, como parte de la iglesia. Si queremos ser una verdadera iglesia, una iglesia que alegre el corazón del Señor, debemos de amar a Dios y al prójimo. Predicar el evangelio, como hemos mencionado también. No avergonzarse, como decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, no nos avergonzamos, porque a través del evangelio es como se
salvan las personas, cómo las personas llegan a un conocimiento del Señor y pueden dar ese paso de rendirse a los pies del Señor. Por eso no nos avergonzamos. La oración es fundamental también. Dice Tesalonicenses 1, 5 y 17, orar sin cesar. Orar no quiere decir que estemos, hablábamos el otro día también en la clase de bautismo, que estemos constantemente orando. No, tenemos vida, tenemos que hacer nuestras cosas también, pero sí tener una actitud de oración, de lo que hagamos presentárselo a Dios. Cualquier cosa, el Señor se interesa en nuestra vida, se interesa, fijaos, el Señor se interesa en los detalles grandes de nuestras vidas, pero también en los detalles pequeños. Él está interesado en todas esas cosas. Presentémoslas al Señor, oremos y demos buen testimonio. Dejemos, como decíamos antes también, que la luz brille. Somos la luz del mundo, somos la sal de esta tierra. Dejemos que la luz brille, que seamos en este mundo de oscuridad, hermanos, que seamos luz para otros, hermanos. Demos buen testimonio, vivamos sin quejas también, sin murmuraciones. Filipenses 2:15. Y también se habla, aunque se hablará creo que más adelante, del diezmo y la ofrenda. Hermanos, el diezmo es algo necesario dentro de la iglesia. Es necesario. En la iglesia hay gastos, hay cosas que hay que cubrir. Nosotros no nos subvenciona a nadie. El dinero es lo que nosotros damos en nuestro diezmo, en nuestra ofrenda, es lo que se usa para la obra de Dios, hermanos. Abramos nuestro corazón al diezmo, abramos nuestro corazón a la ofrenda, consagrémonos a Dios y a nuestros hermanos. Debemos de consagrarnos a Dios y a nuestros hermanos. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? A Dios. En resumen, hermanos, en resumen de estos puntos, crecimiento espiritual. ¿Cómo? A través de la oración, que hemos dicho también, a través de la lectura de la palabra y a través de la obediencia. Muy bien. Una vida de santidad, buscando reflejar el carácter de ¿quién? De Jesús. Buscando reflejar en nuestra vida el carácter de Jesús. Obras de bien. Obrar haciendo el bien y evitando el mal. Venciendo el mal con el bien. Ahora sí lo he dicho bien, ¿verdad? Muy bien. Amor a Dios y al prójimo, cumpliendo este mandamiento más grande, la predicación del Evangelio a todo el mundo, una oración constante, un buen testimonio, el tema del tiempo y las ofrendas y una consagración a Dios y en el servicio hacia los demás también. Consideremos, hermanos, que el servicio a los demás también es importante para Dios. En el mundo, a los grandes, los importantes les sirven. Aquí dice la palabra de Dios que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Servir a los demás, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Hermanos, lo vamos a dejar aquí, porque ya no hay más tiempo. He intentado sujetarme lo máximo posible a la información, pero bueno, condición primordial para entrar en la iglesia, la regeneración, es decir, nacer de nuevo. Es importante. Si uno no ha nacido de nuevo, uno no puede recibir el perdón de los pecados. Uno no puede tener abierto ese camino hacia Dios el Padre, esa entrada a lo que es la presencia del Dios vivo. Es necesario que uno dé el paso de la regeneración. Es necesario que uno tenga fe en Jesucristo. Es muy necesario, hermanos. Así, para concluir, decir que si queremos ser, de verdad, desde el corazón, ¿para qué me ha servido a mí esto? Pues para examinar mi vida delante de Dios y para decir, Señor, hay muchas cosas que tengo todavía por hacer. Dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que tengo por hacer. Hay muchas cosas también, o algunas cosas que estoy haciendo, y hay algunas que estoy haciendo mal, si ponemos el corazón con el corazón en la mano. Así que, hermanos, mi deseo es que haya sido de bendición. Solamente me resta decir que Dios os bendiga y gracias por vuestra paciencia.
Estos son nuestros horarios. Oración, lunes, 8 de la tarde. Estudio bíblico, jueves, 8 de la tarde. Cultos, domingo, 11:30 de la mañana. No faltes, te esperamos.